Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Hoy en Pulso Latino. El ministro presidente Mike Eyman autografió los libros de su biografía con mensajes especiales para cada cliente que iba comprando su edición. El Grupo 5 de Formación Social tuvo un fin de semana en sus casas después de 3 semanas de duro trayecto. Alerta Mundial graban a menores de 7 años consumiendo alcohol delante de sus padres. En Libertad allí celebran los chinos el Año del Caballo. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Este fin de semana, el primer ministro Mike Eyman sacó tiempo de su agenda para autografiar o firmar los libros de su biografía, escrita por un periodista holandés, que fuesen comprados en varias librerías de la isla. Con mensajes especiales para cada persona, el ministro presidente le agradeció a la comunidad por brindarle su apoyo en esta causa. El libro Visión, Pasión y Coraje, traducido al español, que el periodista holandés René Swart escribió del primer ministro Mike Eyman, está captando mucha atención por parte de la comunidad. A petición de una gran cantidad de personas, se decidió tomar parte del primer ministro Mike Eyman el fin de semana para autografiar los libros en varias librerías de la isla para quienes estaban comprando este libro. El interés en estas librerías fue constantemente grande. Con paciencia las personas estaban haciendo la fila para comprar sus ejemplares y dejar que el propio ministro presidente Mike Eyman los firmara con un bonito mensaje para cada uno. Nuestro primer ministro tuvo una atención especial para cada persona. Allí al final estuvo muy satisfecho y experimentó un día muy agradable. Para el mandatario es interesante ver cómo grandes y chicos se sienten atraídos por su vida y por este libro que, como él indica, podrá servir para los jóvenes del mañana. Asimismo, el mandatario nota que si este libro ayuda para inspirar a los jóvenes, esto puede dar un aporte al futuro del país Aruba y sería algo tremendo. El día que el libro fue presentado delante del Beatrix School, los directores del colegio que Eyman visitó dieron una vista del niño Mike Eyman, que no era muy amigo del colegio, pero que se desarrolló durante años hasta llegar a convertirse en el primer ministro del país Aruba. Un voraz incendio consumió por lo menos 40 viviendas en Quibdó, Chocó, en Colombia, al parecer por un cortocircuito. Los damnificados esperan ayudas de emergencia. Cristian Cuesta nos envió el siguiente reporte. Muy buenas tardes. La magnitud de la emergencia se evidencia ya con la luz del día. Como observan ustedes, en nada quedaron las 40 viviendas que fueron arrasadas por este voraz incendio que inició ayer hacia las 8 de la noche. Las 40 familias que lo perdieron todo en este humilde barrio del oriente de Quibdó recuerdan cómo en cuestión de minutos las llamas acabaron con sus casas. En varias casas así que nos dieron el apoyo porque el gobierno no llegó anoche a ver qué pasaba acá. Todas las viviendas en este sector estaban construidas en madera, lo que facilitó que las llamas se esparcieran con facilidad. Joana, ¿qué te quedó? El uniforme mía que lo saqué la yeca. Ahora, o sea, yo alcancé a sacar, pero el muchacho que me estaba ayudando se me robó la cosa. Los organismos de socorro atienden a las más de 40 familias afectadas. Hay un apoyo de emergencia inicial que se le da a la comunidad y luego hacemos gestión tanto en los entes territoriales como a nivel nacional para ver cómo logramos que ellos restablezcan otra vez su situación donde estaban viviendo o en otro lugar. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos anunció ayuda para los damnificados. La alcaldía de la ciudad de Quibdó también ha anunciado que en las próximas horas, luego de terminar el registro de cada una de las familias, pues se entregarán las primeras ayudas a estas personas que lo han perdido todo en el departamento del Chocó, especialmente aquí en la ciudad de Quibdó. Es todo desde la capital del Chocó. Soy Cristian Cuesta, Noticias Caracol. Una sorpresa de la oposición pone a Costa Rica en una segunda ronda para elegir al nuevo presidente. Ninguno de los 13 candidatos alcanzó el 40% de los votos efectivos. Los niveles de abstencionismo superan el 31%. La segunda ronda de estas elecciones están programadas para el próximo 6 de abril. Por segunda vez en la historia, Costa Rica va a segunda ronda.
Saludos desde San José, Costa Rica. Ninguno de los 13 aspirantes presidenciales de este país logró obtener el 40% o más del padrón electoral de los votos emitidos este 2 de febrero. De manera que se ha convocado para una segunda ronda para que puedan los costarricenses poder elegir al nuevo presidente de la República. La dinámica electoral se dio con una sorpresa, y es que el opositor del partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, encabezó el gusto de los costarricenses y logró cerca del 31% de los votos efectivos, mientras que el liberacionista Johnny Araya del partido oficialista de Costa Rica no obtuvo ni siquiera el 29% de los votos, de modo que estos dos serán los encargados de ir a segunda ronda y serán las únicas dos caras que aparecerán en las papeletas para que el próximo 6 de abril los costarricenses en una segunda ronda elijan al nuevo presidente de la República. Todo se dio de manera muy sorpresiva, esto porque las encuestas primero que todo anunciaban de un ambiente muy frío. Sin embargo, hubo una cita mesurada hacia las urnas electorales y nunca aparecía Luis Guillermo Solís del PAC dentro de los dos favoritos. Sin embargo, la sorpresa, como decimos, se dio en las urnas y la convocatoria para segunda ronda entonces será entre Luis Guillermo Solís de un partido opositor, Acción Ciudadana, contra el oficialista Johnny Araya del partido Liberación Nacional. Es la segunda vez en la historia costarricense en que se convoca a una segunda ronda para poder elegir al nuevo presidente de la República. Es la información que tenemos desde San José, Costa Rica. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, le informó Jessica Quesada. Y atención a esta noticia, graban a niños bebiendo alcohol frente a sus padres en una fiesta de pueblo. Veamos las increíbles imágenes. Una cámara aficionada grabó a un grupo de niños bebiendo cerveza mientras se realizaba una fiesta patronal en Huancayo, en Perú. Los menores, que no superan los 7 años, toman una botella de la caja de cerveza y empiezan a tomar reunidos en un círculo, ataviados con sus trajes típicos que usaron durante la velada. Los niños parecen imitar a sus padres en todo momento, quienes siguen celebrando el ritmo de la música folclórica en el lugar. Luego de beber 2 botellas, los niños se ven algo desorientados por esta travesura. Los adultos que se encuentran cerca solo toman con gracia lo que hacen sus hijos. Y este fin de semana también fue especial para los 20 jóvenes del Grupo 5 del trayecto Formación Social, porque después de las 3 primeras semanas de arduos entrenamientos y dura disciplina, salieron a compartir con sus familias un fin de semana en sus hogares. Un momento que seguramente les dará más fuerza para que continúen y culminen satisfactoriamente este trayecto. Un grupo de 20 jóvenes entre 18 y 24 años finalizaron las primeras 3 semanas del Grupo 5 de Formación Social. De esta forma, los padres fueron invitados el viernes pasado a buscar a sus hijos, quienes fueron a casa por primera vez después de 3 semanas y así hacerles una demostración de lo que ellos han aprendido en la primera parte del trayecto. Para todos los jóvenes fueron 3 semanas muy pesadas, donde convivieron con personas que acababan de conocer, lejos de sus padres, amigos y para alguno, hasta lejos de sus hijos. El primer día casi ninguno pudo aguantarlo y se veía como hombres grandes estaban llorando por devolverse a casa, indicó uno de los 20 jóvenes que está en el trayecto de formación social. Él indicó que fue uno de los que en el pasado lo intentó, pero no lo logró. El pensamiento de estos jóvenes es lograr conocimiento que puedan ayudarle a desarrollarse. En los rostros de los jóvenes se pudo ver que mostraban alegría en el momento que fueron informados que podían irse a casa un fin de semana, pero hoy en la mañana regresaron al cuartel de la Marina. Las cosas aquí no son fáciles, pero debemos recordar que nada en la vida es fácil. Si quieres lograr algo, tienes que luchar por esto, indicó un joven en una entrevista concedida al final de la ceremonia donde asistió con sus padres. El grupo de formación social en la primera fase recibió conocimiento militar, disciplina, supervivencia en el monte, trabajo en equipo y mucho ejercicio. Principalmente este último es con lo que los participantes no se pueden acostumbrar fácilmente. El caso de un hombre que alega fue violado por un sacerdote cuando éste tenía 15 años está bajo investigación criminal en Puerto Rico.
Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que está en proceso una petición de información al arzobispo de San Juan. El sacerdote, alegando agresor, fue suspendido, pero aún no ha sido expulsado por la iglesia. Rafael López nos tiene la siguiente historia. El arzobispo de la capital recibirá una petición de información de la policía y del Departamento de Justicia sobre la divulgación que ha hecho en el periódico El Nuevo Día sobre el caso de un sacerdote que alegadamente le confesó en el 2010 haber violado a un adolescente en una iglesia, anunció el fiscal general. Me comuniqué con la fiscal de distrito, tan pronto vi la información en la mañana, para de igual forma que se hizo en Arecibo, se coordine con el SIC para comenzar a investigar esto. ¿Con el SIC? Eso es correcto. ¿Y el SIC se comunicará con el arzobispo? Harán las gestiones pertinentes para tener información sobre esto. ¿Cuándo ustedes toman conocimiento de este caso? En la mañana de hoy. Roberto González Nieves ha revelado el caso del sacerdote que no ha sido expulsado por el Vaticano y por el cual está por concretarse un acuerdo económico con la víctima. Este caso se suma a otros bajo la dirección del Obispado de Arecibo, que ya el Departamento de Justicia ha dicho que quiere investigar, incluyendo el que involucra al propio obispo Daniel Fernández. Espero la cooperación del obispo. El obispo es uno de los señalados. Eso es así. Obviamente, la información que él nos brinde, porque obviamente le ha hecho un señalamiento de otros sacerdotes que habían tenido incidentes que él tramitó esas querellas hacia Roma. Obviamente esa es parte de la información. Hay una alegación contra él, de esa parte también se investigará. El fiscal general ha pedido celeridad a sus fiscales en las investigaciones y asegura que también están bajo la mirilla las transacciones económicas, pues son cuestionables, asomos de que se condicionan al silencio. El Departamento de Justicia dice evaluó sus expedientes y que no hay referidos recientes de la Iglesia. La Iglesia Católica, en el caso de Arecibo, se ha defendido señalando que en los casos que ha tratado, los involucrados son adultos. Hoy el arzobispo guardó silencio y no nos atendió. En el caso de San Juan, el sacerdote implicado no ha sido expulsado, distinto al manejo que le dio el Vaticano al de José Colón Otero, también divulgado esta semana. En medio de esta tormenta, el gobernador dijo: es una situación que es abominable ante cualquier circunstancia, pero cuando se trata de una persona que se supone que tenga su vida consagrada a Dios, pues resulta ser aún más hiriente. Rafael Lenín López, Noticentro. En la frontera con el Ecuador, en el aeropuerto San Luis de Ipiales, en Colombia, la policía dejó al descubierto la alianza entre las FARC y un cartel mexicano para inmovilizar una aeronave cargada de drogas y granadas de origen ruso. En el interior de esta avioneta que aterrizó en el aeropuerto de Ipiales, la policía encontró un cargamento de granadas que, según el director de la DIJÍN, general Jorge Enrique Rodríguez, iba a ser canjeado por media tonelada de cocaína que también fue hallada en la aeronave. Sabemos que se trata de una alianza criminal entre los grupos armados ilegales, las bandas criminales y narcotraficantes colombianos y mexicanos. ¿Las FARC estarían directamente las FARC? Tenemos la evidencia de que la columna Daniel Aldana de las FARC está en esta actividad. El material de guerra está compuesto por 49 granadas de 40 milímetros que son para mortero y otras 3 aún más potentes de origen ruso. Especialmente para blancos en movimiento de muy alto poder y de producción soviética. 5 personas que tripulaban la avioneta lograron escaparse desde este sitio, aquí en el aeropuerto San Luis de Ipiales. Natalia Cabrera, Noticias Caracol. El domingo fue día de fiesta para el barrio de Liberdade en São Paulo, Brasil. Es que para los chinos el año nuevo acaba de comenzar. Por su calendario llegamos al año 4712, llamado el año del caballo. Brasil es un país multicultural donde están todos los países. De hecho, uno puede encontrar la concentración japonesa más grande del mundo en el barrio Liberdade en São Paulo, donde viven cerca de 400.000 personas originarias del país del sol naciente. En Liberdade es posible encontrar el tofu, el manjú, la melona como a su vez escuelas japonesas, templos budistas, tiendas de kimono y hasta un trabajo en Japón. Las calles son decoradas con lámparas o luces típicamente orientales y todo está escrito en caracteres nipones. Realmente se recrea una Japón miniatura en el corazón de São Paulo.
Allí se celebró un Año Nuevo chino, el cual se celebra cada nuevo año con las manifestaciones y espectáculos tradicionales. Un año que según los chinos llaman el Año del Caballo. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.